existe. Esos manejan el Ministerio de Educación, donde van a ser instruidos sus hijos con la ideología de género. Sale la ministra Flor Pablo y miente sin ninguna duda. Y después yo les voy a enseñar partes de los textos con los cuales van a ser instruidos sus hijos, a ver si eso lo une con Alfaro, con Saavedra, con Lamartens o con Flor Pablo. Este es Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del Ministerio de Educación. Esto es lo que quiere Flor Pablo para sus hijas. Lo importante es lo que nos une. ¿Qué vamos a aprender a lo largo de esta ficha? Vamos a reflexionar acerca de la sexualidad, así como en los aspectos afectivos y biológicos que ésta comprende, evitando estereotipos y poniendo énfasis en las estrategias de prevención que nos permitan vivir una sexualidad sana y responsable. O sea, todo muy suave, ¿no es cierto? Bien difícil discrepar de eso. Y cuando uno va, y nuestra sexualidad, nuestra responsabilidad. Es decir, los chicos se hacen responsables de su sexualidad. Primer punto que es medio raro, ¿no? Chico responsable de 11, 12, 13 años de la sexualidad. Aprendiendo a tomar decisiones, decide sobre tu sexualidad. Flor Pablo es parte de esta ideología diabólica para con los niños. Y acá ustedes ven un link en la hojita. Chiquititito, acá, chiquititito el link, ¿no es cierto? Texto que ella defiende, que defiende Marilu Martes, que defiende mucho conductor de televisión, ¿no es cierto? Ahí está el textito. Entonces, cuando van acá al link, esa es la tarea del colegio para el chiquito, porque este es un texto del chico. Esto le dan a su hijo, ¿correcto? Símbolos patrios, el escudo nacional. Cuando le dan al chico, entra el link. Conducta sexual. Y ahí comienza. Se refiere a todo tipo de práctica sexual que una persona puede realizar consigo misma, con otra persona, bien sea homosexual, heterosexual o bisexual, o incluso en grupo. O incluso en grupo. O incluso en grupo. Y de ahí en más le explican a los chiquitos en su manera de pensar. No es la suya, señor. Señor, usted no va a poder opinar cuando le digan a su hijo cómo es esta cuestión de la masturbación y cómo se debe masturbar, cómo es esta cuestión del coito anal y cómo debe ser el coito anal, cómo tiene que ser uno lubricante, de qué trata, cómo se hace, con la manera más placentera. Todo eso se lo van a explicar a su niño mediante ese link chiquititito, leerlo esto. Pero esto es vil, esto es diabólico, esto es maldad pura. El problema es que ese tema se lo van a instruir a sus hijos y a mis hijas sin que usted sepa, sin mi autorización, porque el Poder Judicial, entre otras cosas, ha avalado todo esto, pero además dice que usted no puede opinar al respecto. Centenares de miles de profesores que hay, uno de esos le va a poder hablar a su hijo todo lo que quiera y va a estar amparado en esto, que le habla del coito anal, del sexo anal, de la masturbación, y cómo debe hacer, con instrucciones para su hijo, para su nieto. Cuando cualquier profesor le diga algo que nosotros consideramos una mañosería, algo impertinente, que lo acosen sexualmente, no vas a poder denunciar el acoso porque va a haber un sustento legal para que el profesor le hable de sexo a un niñito de 13 o 14 años, pero explícitamente. Entonces, para que les quede claro a los papás, el enfoque de género según ellos, ideología de género según quien habla, ideología del sexo según quien habla, tiene una verdad ya absoluta. Esto existe, es el texto que los profesores le dan a los chicos, esto se lo lleva el chico a la casa, esto está en su casa, señor, en la mano de su hija y de su hijo de 13, 14 años, en la mano de su nieto y su nieta de 13, 14 años, en todos los colegios del Perú, sean privados o públicos, tienen acceso a esto los niños, si es público se lo regalan, ¿ya? Independientemente de su hijo, si es, repito, católico o no, el chiquito está en la clase, el chiquito no es que se pare y se puede ir, como usted, que en este momento yo he hablado de sexo anal, de coito anal, de alguien que le mete el dedo al ano a alguien, en este momento a usted le parece desagradable porque está comiendo, se para y se va. El niño no tiene cómo pararse e irse, ¿cierto, doctor? Correcto, el chico tiene que quedar en la clase. El chico tiene que escuchar todo esto. ¿Qué cosa escucha? Entonces, uno va, página 82, y dice, sexualidad y género. Nuestra sexualidad es nuestra responsabilidad. Página 82. Aprendiendo a tomar decisiones.
Si la sexualidad es parte integral del ser humano y se expresa a través de las relaciones sociales y también vínculos afectivos de las personas, no se reduce al sexo o las relaciones coitales, sino que ellas se combinan aspectos biológicos, reproductivos, socioafectivos, ético-morales. Quiere decir que la sexualidad está asociada al cuerpo y a las diferentes sensaciones, pero también lo está el desarrollo de la afectividad, de la identidad personal y la autoestima. Hasta el momento yo estoy leyendo eso, usted no tiene mucho que discrepar. No, para nada, absolutamente. En la historia, Jennifer y Christian, ambos adolescentes, manifestaron menor o mayor interés en establecer una relación. ¿Por qué? Sucede que la adolescencia es una etapa en que cobra mayor interés el acercamiento físico o emocional hacia otra persona. Y está Jennifer y Christian, ¿no? Ambos adolescentes empiezan a descubrir la atracción emocional y física. Esta atracción es parte natural de nuestra sexualidad. Es la forma como nuestro cuerpo reacciona frente a una persona y las emociones que nos produce su cercanía. Algo que no le haya pasado a usted o a su papá o a su mamá. Así es. Ya. Si bien nuestra sexualidad se expresa en conductas o formas de actuar y manifestar interés por el acercamiento físico o emocional hacia otra persona, la conducta sexual, y está en negritas, le ruego a Johnny más que me ayude, aquí que me ayuden, y está en negritas acá, ¿no? La conducta sexual se guía tanto por impulsos físicos, emocionales, como por ciertas ideas, ¿no? Creencias y valores que aprendemos del entorno social. Entre otras cosas, estamos hablando de, no sé, pues, creencias, supersticiones, religiones, supercherías, usos, costumbres, ¿correcto? Decisiones relacionadas con nuestra sexualidad, reflexionemos sobre aspectos físicos, emocionales. Ahí está. Esto parece inocuo. Doctor, usted ha estudiado Derecho, usted ha leído miles de textos. No ve peligro. Absolutamente. ¿Cierto? Sí, pues, ¿no? Pero cuando va a la conducta sexual, parte inferior, glosario, conducta sexual, ya no está en negrita, sino en rojo. Es el modo en que se actúa, la forma de relacionarse, es la forma en que se hacen las cosas. Se trata de a los demás, se resuelve la vida diaria, se decide sobre cualquier asunto, se define como la búsqueda y expresión de conductas y de contactos físicos, además implica deseos, preferencias y fantasías. Sigue pareciendo absolutamente inocuo. Inocuo, no pasa. ¿Cuál es el problema? Usted siga comiendo lo que está comiendo, señor, señora. ¿Para qué se paró mi hijo? No pasa nada. Pero acá hay un link. La tarea del colegio, esto chiquito de 13, 14, ahí está el link. El https:// bit.ty 2k2fcf. Esto sí no lo entiende nadie, ¿no? Porque es el link. O sea, el link no dice sexo, el link no dice ano, el link no dice pene, el link no dice ni vagina, no dice nada. Dice bit.ly/2k2cf22. Cuando uno entra a eso, aparece esto, doctor. Conducta sexual. Son 8:49. Doctor, se refiere a todo tipo de práctica sexual de una persona, es el concepto, ¿no? Puede realizar consigo misma, con otra persona, bien sea homosexual. Lo primero que ponen homosexual, ¿eh? Segundo, heterosexual. Tercer, o bisexual, o incluso en grupo. Ahí ya cambia la cosa, ¿no? Totalmente. Pregunto, ¿usted es amigo mío? No. No. ¿Usted conoce a mi papá? ¿Usted No. conoce a mi mamá? Yo no conozco a su esposa, yo no lo conozco a usted. No. ¿Qué le parecería que yo quiero ser un buen tipo, que yo le comience a hablar a su hijo de 13 años de sexo grupal? ¿Qué haría usted conmigo? Bueno, lo primero que quería es hablar contigo y separarte de mi hijo, ¿no? En segundo término, lo segundo que quería era ir a la comisaría. Correcto, pero si yo fuera el profesor de su hijo, usted no podría hacer eso. No, en principio hay una confianza que tenemos los padres cuando entregamos nuestros hijos al colegio. Pero inclusive si yo fuera el profesor de su hijo en el colegio, en el que usted quiera, ¿ya? Usted no puede hacer eso, porque el profesor le diría, yo estoy cumpliendo con el currículum. Así es, estoy correcto, leyendo esto. correcto. Pero sigamos. Conducta sensual, el estudio de los comportamientos amorosos o sexuales. Amor, sexo, amoroso o sexual. I-O.
Cuando es sí, es una y otra cosa, amoroso o sexo. Lo que era considerado normal o anormal estaba influenciado por la cultura. Ministro de Cultura. Las costumbres, la moral, las religiones, el país, y variaba con el paso del tiempo. Según estudios psicológicos, médicos y sexológicos, cada persona tiene sus propios gustos a la hora de realizar la conducta sexual, sus deseos y preferencias, sus fantasías, etc. Así pues, ninguna conducta o fantasía es perjudicial si se respeta el deseo, la libertad y la integridad de las personas con quien se relaciona, y si no es vivida o experimentada como una tensión o angustia. Si yo le digo eso a su hija de 13 años, ya no yo, olvídese de mí, su cuñado, su hermano, su papá, su suegro, su mejor amigo, ¿cuál sería la reacción de usted, doctor? La primera, bueno, sería contenerme mucho, porque la reacción natural sería meterle un puñete, ¿no? Pero, nuevamente, retirar a la persona, apartar a mi hijo de esa influencia tan pérfida, ¿no? Ya. Lo que le ha dicho la sentencia que usted ha perdido, firmada por el doctor Hugo, es que usted no tiene derecho a opinar sobre lo que ese señor le está diciendo a su hijo. Ese profesor, que puede ser bueno, malo o regular, puede también ser homosexual, o puede ser una persona lesbiana, que de repente no le gustan los niños, pero puede ser un maldito como Figari. Claro, no es necesariamente una persona que tenga un problema de esa naturaleza, puede ser perfectamente un heterosexual, ¿no? Por eso digo, heterosexual, judío, maometano, ateo. Así es, quien fuere. O sea, puede ser heterosexual, puede ser homosexual, que le gusten o no le gusten los niños. Usted no tiene idea. Hay una característica en todo este tema de la ideología de género que establece que la mujer, por el hecho de ser mujer, es inmaculada, es una persona que no tiene una mancha. Y lo mismo sucede con este tema de la educación. Los profesores que dictan estos cursos, aparentemente en este mundo ideal, son personas concebidas en la perfección del conocimiento y de la enseñanza, ¿no? Sigamos, señor, señora, con su hijita de 13 o su hijito de 14 años, con un desconocido. Para usted es un desconocido, usted no tiene una relación. Su hijita de 3, en una clase de 45 niños no se puede parar y se puede ir. Entonces comienzan a leer esto de acá los chiquitos, porque esto no es que lo leen una vez, esto es la clase, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. La conducta es el modo en que se actúa, la forma de relacionarse. La conducta es la forma en que se hacen las cosas, se trata de los demás, se resuelve en la vida diaria. Técnicas más empleadas por las personas para expresar su placer sexual. ¿Quién tiene derecho a hablarle a su niño y a su niña de placer sexual? La sexualidad no se goza de una única manera. Existen diferencias técnicas y variaciones técnicas en la conducta sexual que implica conocer el propio cuerpo y proporcionarle placer. Es decir, de masturbación. Claro, ahí viene nuevamente que para ellos el sexo es un tema hedonista, ¿no? Correcto. Es pues igualmente muy importante la comunicación con aquella persona con quien se comparten las experiencias sexuales para saber lo que le agrada a cada uno. Pero en primer lugar, lo que los profesores van a comenzar a hablarle a los chicos es de la masturbación. Dice, en primer lugar, la masturbación es la actividad que primero aparece y consiste en proporcionarse placer mediante la estimulación física directa a uno, que uno mismo se produce. Independientemente del resultado y del modo que lo haga, no es necesario que se llegue al orgasmo. De eso le van a hablar al chiquito de 12, 13, 14 años. Te comento, mi esposa es jefa de un centro de salud y tiene múltiples casos, lamentablemente, de niños que llegan con problemas de esfínteres malogrados por estar masturbándose permanentemente. Eso es lo que promueven, ¿no? Es una cosa realmente impresionante. Ok, sigamos con el tema. Es porque usted pues es católico, o su esposa es católica, o usted es cucufato. ¿Correcto? ¿Cómo que cucufato? Por si acaso usted está en su derecho de ser cucufato. Así como hay otro que está en su derecho de decir que sus hijos si quieren tengan sexo. Libre albedrío. ¿Correcto? Son 8:56, voy a acelerar, doctor. El coito anal es una práctica que se está cobrando fama en nuestros nuevos gustos en lo que referente a las relaciones sexuales, que consiste en la introducción del pene en el ano, tanto en relaciones hetero como homosexuales. Tradicionalmente era considerado como antinatural, vicioso o pecaminoso debido a algunas religiones que prohíben todo aquello cuyos fines no sean reproductivos. Actualmente es una variante más del juego sexual. El ano, al igual que la vagina, tiene infinitas terminaciones nerviosas y muy sensibles, y su penetración supone estimular gran parte del cuerpo.
Señor, me va a disculpar, usted está desayunando en este momento, si le molesta, ¿qué cosa quiere? Esto se lo van a leer a su hijo en el colegio. Esto es para tercero de media. Los chiquitos tienen 13, 14 años en tercero de media, ¿cierto? Sí. No tienen 18. Así es, así es. A la hora de realizar esta penetración se debe tener en cuenta el tejido del recto es muy fino y delicado y puede fácilmente desgarrarse, llegando a introducir diversos microbios y virus de transmisión sexual. Se recomienda siempre usar el preservativo durante toda penetración anal. También hay que tener en cuenta que el ano es un esfínter muscular y como tal tiende a ofrecer resistencia, por lo que debe haber una relajación previa. Hay que tener en cuenta que no lubrica como la vagina, por lo que se debe usar crema lubricante que no irrite. Así se debe comenzar la penetración de manera paulatina y cuidadosa, incluso dilatando primero el ano con la estimulación manual. Son 8:57. Ya en la clase del colegio se lo podrían estar dando esta misma hora el lunes a su hijo, porque el colegio comienza a las 8, ¿no? Así es. Nunca debe pasarse del coito anal al vaginal directamente, sino que debe lavarse antes el pene y cambiar el preservativo. Después viene la penetración, el sexo oral, el coito vaginal. El punto es, doctor, que los papás no van a poder quejarse, no van a poder decirle mañoso a un profesor, no va a poder acusar a nadie de acoso, sea o no sea un acosador el profesor, tiene como ampararse porque esto está hecho para los chicos de 13, 14 años y está oculto malignamente en un link que los papás no pueden acceder, y si acceden, en este momento, señores, usted no puede opinar. Ahora, Philip, esto ha sido impreso a pesar de la medida cautelar que se obtuvo en la primera sala civil. Como sabiendo que iban a ganar. Mire, doctor, la situación está dada. Lo que yo creo que se tiene que hacer es ir a un referéndum. Es lo que se tiene que hacer. Porque con el referéndum se tienen que juntar firmas, con el referéndum se va a hacer igualito que con Vizcarra, y con el referéndum va a tener absolutamente claro esto, porque va a ser un debate nacional en donde ya no puede la Corte Suprema amañada, el Ministerio Público amañado, los congresistas amañados y las ONGs que compran inclusive a prensa. Yo he visto en televisión una amiga mía que es evangélica, ¿ya? Que yo sé cómo piensa, cómo es como mamá, cómo es como hija, felicitando a Susel Paredes. Mientras tanto, Philip, sí, nosotros como abogados lo que recomendamos y estamos estudiando la aplicación de la desobediencia civil por un lado y la objeción de conciencia por otro lado, y finalmente, Philip, un llamado, por lo menos de quienes somos católicos, al Arzobispado de Lima y a la Conferencia Episcopal Peruana para que haga un pronto pronunciamiento respecto a esto de acá, porque los padres estamos agobiados frente al silencio, por un lado, de nuestros pastores. Bueno, el señor Barreto ya se pronunció y cobardemente no dijo nada en contra. No quiso pronunciarse. Eso se llama cobardía. ¿Será cobarde Castillo Matasoglio? Me refiero a Monseñor Cabrejo, ¿no? Porque él es el presidente de la Conferencia Episcopal. Vamos a ver, insisto, esto tiene que ir un referéndum. Señores, si se han incomodado, 1000 disculpas, eso se lo van a leer a sus nietos y a sus hijos, sí o sí. Así a usted no le guste. Y si no le gusta, se calla la boca, porque según Salvador, según el presidente, según la ministra Flor Pablo, según Marilu Marten, según Saavedra, usted no tiene derecho a opinar sobre las barbaridades que le pueden decir a su niña o a su hijo. 9 de la mañana en punto. Doctora, si usted es muy amable, Gracias, disculpas, reitero, pero se las tenía que decir tal cual.